Vámonos a otra cosa. Le aprecio en esta mañana a Javier Tello, él es analista de políticas de salud, que nos tome la llamada telefónica. Gracias, Javier. Muy buenos días. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, Luis. Qué gusto. Al contrario, es un gusto poder estar contigo. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el sistema de vacunación en México? Supuestamente ya terminaron la fase de adultos mayores, de los de más de 60. Iniciamos muy pronto la fase de los menores de 60, pero mayores de 50. Muy lento la búsqueda de vacunas. Cuéntanos, doctor. Bueno, primero que nada hay que decir que lo que se ha hecho cuando nos dicen que finalmente cumplimos ya con la primera fase con los adultos mayores es un decir, porque en realidad el compromiso inicial en la primera edición de esta política nacional de vacunación se pensaba tener y haber completado antes de que terminara el mes de marzo a los adultos mayores perfectamente vacunados. Después esto se recorrió a mediados de abril y lo último que nos enteramos es que nos dijeron hace algunas semanas que a finales de este mes iban todos los adultos mayores a estar vacunados por lo menos con una dosis. Y ese por lo menos con una dosis se ha convertido en el caballo de batalla para tratar de justificar que, todavía no han terminado. Súbitamente había 15 millones de adultos mayores por ser vacunados, pero ahora resulta que se han aplicado cerca de 11 millones de dosis, es decir, faltan como 4, el 25% no ha sido vacunada, y nos dicen que es porque ellos se han rehusado, cosa que habría que probar. Lamentablemente, Luis, no existen datos abiertos de vacunación en México. Los cálculos que se hacen lo hacen analistas matemáticos con la información que nos dan, pero no porque existe una base de datos abiertos donde le podamos dar seguimiento. Entonces, lo que ocurre sencillamente es que les ha ganado el tiempo. Ahora, la mejor parte, ¿cómo es posible que todavía falten estos adultos mayores por terminar de ser vacunados o porque se les administren las segundas dosis que lo están haciendo a todo vapor en este momento, cuando tenemos 6 millones de dosis guardadas esperando ser administradas? Y en lo único que lo puedes traducir es que la capacidad que tiene este modelo Correcaminos no es la suficiente. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos vacunando mucho más rápido. Ese es el problema, que no tienen esta capacidad por no haber querido ceder parte de esta labor. Si estuviéramos vacunando todos, me refiero a hospitales privados, médicos privados, farmacias, universidades, organizaciones civiles, si todos formaran parte de una enorme campaña de vacunación, sería mucho más fácil, mucho más fluido y hubiéramos avanzado bastante. Dime algo, doctor. A ver, aquí hay un tema fundamental en donde pues estamos frente a la falta de vacunas. Tenemos al canciller buscando vacunas, buscando que se envase aquí la Sputnik V, tratando de conseguirlas. ¿Ese es el problema, además de que no estamos vacunando? O sea, No además de la necesariamente, o estrategia, por lo pues, menos que nos que lo no hay prueben vacunas. así. Nos han dicho hasta el cansancio que lo que pasa es que tenemos que esperar a que lleguen las vacunas y todo, pero si tú divides las 6 millones por un número cualquiera, 200,000 dosis diarias, que es un buen número, México no está vacunando ni de broma el 500,000 diario que debería. Entonces vamos a ponerle por 200,000, esos 6 millones te las acabas en un mes. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos en México vacunas disponibles al ritmo que lo estamos haciendo como para vacunar un mes. Ahora bien, evidentemente lo que no se hizo en labor de contratos, prepagos, que tampoco lo vamos a saber, Luis, porque ya viste que es una información reservada por 5 años, va a ser imposible que sepamos qué se contrató, cómo se contrató, a quién se le contrató y cuánto pagamos y de dónde salió el dinero. Todo esto va a ser reservado por 5 años. Entonces, pues estamos nada más atenidos a lo que nos están informando. Si tiene que ir Marcelo a darse la vuelta por los países asiáticos y por el norte de Europa para ver en dónde garantiza un flujo mayor de vacunas, pues esto se aleja un poco de el famosísimo misión cumplida que habíamos escuchado. Sí, claro, por supuesto, aún falta muchísimo. ¿Qué me dices además de este otro asunto? Es triste, pero está sucediendo. Mucha gente
va a vacunarse a los Estados Unidos. Si tiene posibilidad, va a vacunarse a los Estados Unidos. No debería de ser, no es 100% legal. Si no me equivoco, Alaska es uno de los únicos estados que ha dicho que podría llegar a abrir vacunación para extranjeros allá en los Estados Unidos, pero hay una diferencia, me atrevo a decir, de clase. Quien tiene la posibilidad económica va y se vacuna. Quien no tiene la posibilidad económica, pues tendrá que esperar. Lamentablemente es así. Estamos en ese momento ya realmente en una división. Aquellos que pueden hacerse de una vacuna en cualquier parte y los que tienen que esperar a la vacuna del gobierno. Fíjate que, por cierto, esta diferencia socioeconómica no sería tan grande si tuviéramos otro escenario con la frontera, que lamentablemente, como en muchos países, nuestras fronteras terrestres están cerradas. Porque tú tienes gente que no es, vamos a llamarle entre comillas, tan rica, pero tiene la posibilidad de cruzar la frontera de una manera rutinaria, y hoy no pueden hacerlo porque están cerradas. Ojo, misma cosa ocurre en Estados Unidos hacia Canadá, pero bueno. Entonces, sí se está creando realmente ya una división entre quienes tienen la posibilidad de ser vacunados en otra parte y los que tienen que esperarse. Entre ellos, y particularmente a mí me duele muchísimo, todavía un gran grupo de trabajadores de la salud del sector privado. Estoy hablando de muchos médicos que trabajan en los barrios, médicos que trabajan en botiquines, en dispensarios, y que ellos están atendiendo pacientes. Son los primeros médicos a los que ve un paciente cuando tiene COVID, y ellos no han sido tomados en cuenta todavía, ¿no? Y además, cualquier personal de salud, lo hemos platicado aquí mucho con distintos especialistas, Claro, doctor, claro. los dentistas, Odontólogos, los etcétera, dentistas ¿sí? nada más, ¿no? Y en Estados Unidos o en otros países empiezan con los médicos, sin importar que sean privados o públicos, sin importar especialidad, y aquí pues no, o sea, el asunto de se esperan hasta que les toque es harto doloroso y harto complicado. Y finalmente, ¿qué me dices de vacunar a los maestros? Primero. Ya, vacunar a los maestros sabemos que tiene dos funciones. Primero que nada, que no se malentienda, a mí me da gusto que estén Claro. vacunando a quien sea. Es decir, qué bueno que vacunen a los maestros. Yo prefiero maestros sanos que maestros enfermos. Eso no lo discuto. Sin embargo, esto va en contra de los planteamientos iniciales de la Política Nacional de Vacunación, tanto que en las últimas ediciones, si tienen en caso de duda, ajustar la política. Entonces ahora la política ya los incluye para decir que se trata de acelerar el regreso a clases. Ese es otro tema que hay que tratar algún día, ¿sí? En donde se cumpla con las condiciones. Hoy vemos que, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, bueno, ya no se cumple con las condiciones, pero de todos modos querían empujar esta vacunación. Mi problema no es la vacunación a los profesionales de la educación. Mi problema es que esto no te garantiza un regreso a clase seguro. Esto lo único que te garantiza es tener profesores inmunizados. Porque si vienen niños portadores o niños enfermos y comienzan a contagiarse dentro de los salones, dentro de las aulas, lo mismo los estudiantes universitarios, pues va a ser el cuento de nunca acabar. Lo que se requiere para un adecuado regreso a clases es tener una serie de medidas en donde estemos vigilando, se le hagan pruebas, se hagan rastreos, y en el caso de que surjan casos positivos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Esa es la solución, no solamente utilizarla como vamos a decir, una herramienta para cumplir con este objetivo de regresar a clases, y hay que decirlo también con un objetivo político que es el de tener a gusto a un cierto sector de la población. Doctor Javier Tello, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias y estamos al habla si nos permites, doctor. Un gusto, Luis, que estés muy bien. Oye, finalmente algo que también nos están diciendo mucho aquí en la red, perdón, para aprovechar y ahora sí que tener la oportunidad de poderte preguntar, Pfizer está hablando de la posibilidad de una tercera dosis de vacuna. Sí, lo han estado diciendo. Sin Ajá. embargo, yo quiero ser muy claro, y aquí, como se dice, quiero citar al doctor Carlos del Río, que es Claro. un infectólogo de la Universidad de Emory, que dijo, no hay evidencia de que eso sea necesario. Vaya, ellos están empezando a hablar de eso, no sabemos ciencia cierta. ¿Por qué? Porque no han publicado los estudios suficientes para ello. Entonces, yo sería bastante prudente con esto, hasta no conocer en qué están basando esta aseveración, y que esta aseveración se convirtiera en una política real para el manejo de esta vacuna en específico, es como deberíamos nosotros proceder, ¿no? ¿Será una vacuna cada año y medio? Todavía no lo sabemos. Si esto va a ser Todavía no necesario. lo sabemos. Esa es una de las grandes cosas. Vaya,
perdón, qué bueno te disculpa que me cuelgue de tu comentario. No, al contrario. Pero eso nos dice, por ejemplo, nada más así como de tarea, cuál es el presupuesto que tenemos asignado para el 2022 para la compra de vacunas COVID. Claro. Nadie lo sabe. De hecho, no teníamos un peso para la compra de vacunas aquí en 2021, aunque nos digan lo contrario. Pero bueno, de cualquier manera, alguien ya pensó que este mismo numerito que estamos viendo este año lo vamos a tener en todo caso que repetir el año que entra. Doctor Javier Tello, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Luis. Hasta luego. 8:41.